Hola, espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar un poco del capítulo clásico y romántico. Este es el capítulo 1 del libro El arte moderno del iluminismo a los movimientos contemporáneos de Giulio Carlo Argan. Antes de empezar con el despliegue temático, quisiera hablar un poco del autor. Este ha sido uno de los grandes historiadores y críticos del arte del siglo XX y que tiene repercusión hasta nosotros. Él se interesó perdón, eh, por el contenido conceptual de las obras y por esas cuestiones o esos detalles que definían los estilos artísticos. Hasta 1955 fue inspector de Bellas Artes, luego catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Roma. Y en 1976 hay un viraje a su recorrido, su trayectoria profesional, puesto que es elegido alcalde de Roma. Este cargo lo desempeñó hasta 1979 y digamos que su administración se caracterizó específicamente por la difusión del arte en esta ciudad. Recordemos entonces que nació en 1909 y fallece en 1992. Bueno, yo no quiero concentrarme acá como si fuera una línea del tiempo, pero sí me parece importante tener en cuenta esos movimientos, estos conceptos, porque están en todo el texto y son movimientos que van a estar de alguna forma simultáneos. O sea, habrá puntos temporales donde se encuentran. Entonces, quiero empezar con lo que Argan nombra iluminismo, pues, o todo el movimiento ilustrado, que empieza a mediados del siglo XVIII, el neoclasicismo a finales del siglo XVIII, el romanticismo a principios del XIX, el realismo en el XIX y el impresionismo a mediados del siglo XIX. Me parece importante simplemente poner como una fecha de inicio porque como sabemos es muy difícil rastrear estos límites, pues tanto iniciales como finales, porque finalmente estas épocas estas corrientes se van desdibujando con el tiempo y adicionalmente los artistas van a estar en contextos como lo vemos, pues básicamente estamos hablando de 2 siglos, entonces van a estar como muy convulsionados por los diferentes sucesos que van a pasar en Europa y encima con estas corrientes que también implican una actitud y un pensamiento frente a lo que están haciendo. Entonces hay como pequeños momentos en los que vamos a ver que los artistas a veces se alejan de una corriente en la que fueron exponentes y así. Bueno, dos de los puntos comunes de los que habla Argan, que me parecen supremamente importante mencionarlos, es el asunto de la autonomía del arte, independientemente pues de los dos periodos, de los dos movimientos en los que nos vamos a concentrar, que es el neoclasicismo y el romanticismo. Ya hay una autonomía del arte y eso no implica que el artista se aísle como de su momento histórico, sino que asume un papel dentro de esa realidad. Entonces, digamos que esa relación artista-artesano que era muy latente en el medioevo, que era muy latente aún en el Renacimiento, también se va desdibujando. Ya empiezan a tener una posición política, empiezan a asumir un rol dentro de la sociedad y en esa medida comprometen o no sus obras. Claramente esto es simplemente un común denominador, no es que exactamente se ve así en todos. Y el segundo es en el ciclo de pensamiento, porque con la primera estética que aparece con Alexander Baumgarten y después el concepto de filosofía del arte con Kant y Hegel, empieza a transformarse la noción que se tenía del arte, porque ya se concibe desde una perspectiva dialéctica en la que el arte solo se conserva en la medida que hay una tensión entre dos puntos. Y esto precisamente quiere decir que el ser humano solo puede tender a un objetivo ideal, que no puede llegar a alcanzarlo, porque en caso de llegar a alcanzarlo, pues
se rompería esa tensión y por ende el propio arte. Bueno, aquí también hay un asunto importante y es el cambio de noción de naturaleza, porque es importante decir que se pasa de estar del orden de lo, como de lo que está vetado para el ser humano, para convertirse en ese campo justamente que llena de estímulos, que sirve de estímulos, perdón, para el ser humano y para una búsqueda cognitiva en ese espacio específicamente. Bueno, ahora bien, el texto, como se pudieron dar cuenta, está estructurado como en una forma de paralelo entre lo sublime y lo pintoresco, y luego con el neoclasicismo y el romanticismo. Entonces, y que a la vez esos cuatro conceptos están ligados, entonces terminan siendo como dos, aunque también tienen influencia de otras corrientes que eran las que ya les había mencionado ahorita, en eso que parecía pues como una línea del tiempo, pero que les insistía que no la tomáramos del todo así. Bueno, a mí me parece importante, antes de seguir, destacar y también como a modo de pregunta, porque me pareció como un asunto que necesitaba más luz y que el autor no la dio del todo, y es el planteamiento de Warringer, en el que hacía como una separación del neoclasicismo y el romanticismo en una forma geográfica, en la que referenciaba el primero como en todo el mundo mediterráneo y el segundo en el mundo nórdico. Si nosotros nos ponemos como a ver los artistas, pues los artistas que se vuelven máximos representantes en cada movimiento, pues uno sigue esa tendencia, pero siento que es importante como que haya un mayor despliegue. Entonces no sé si, y dejo como esta pregunta abierta, si la profe puede ahondar más en ese asunto, porque claro, nosotros ya vimos un poco con el arte del medioevo, con el imperio carolingio, el imperio bizantino, como esas divisiones o esas, bueno, no son fracturas, pero sí como esas diferencias que también parten mucho del asunto geográfico, y que aquí, aunque en la propuesta de Argan no se quiere hacer como una división tan tajante, que como lo decía ahorita, hay muchos puntos comunes entre ambos, sí me parece como interesante conocer más de esa división precisamente. Bueno, entonces, lo sublime lo define entonces como la poética de lo absoluto, que exalta entonces la expresión de la existencia del ser humano. Entonces es común ver como trazos marcados, los colores son oscuros, los gestos son dramáticos, y como vamos a ver que se conecta con el neoclasicismo, aquí en gestos dramáticos uno ve una semejanza con, con lo que veíamos del periodo helénico, donde las esculturas tenían, pues, por ejemplo, el Laocoonte y otras que vimos, como ese carácter muy, sí, muy dramático, supremamente gestual, no, pues no hay rigidez, sino que por el contrario hay un dinamismo en la imagen, en la representación. Bueno, dos de los exponentes más importantes de esa poética y lo sublime son Johann Heinrich Vosloo y William Blake. Bueno, con lo pintoresco nos referimos entonces como a una poética de lo relativo, donde la naturaleza es pensamiento y sentimiento. Aquí suelen ser las tonalidades más cálidas y luminosas, y es precisamente desde el paisajismo que se empiezan como a teorizar, ¿cierto? Esto a partir de los planteamientos de Alexander Cousens, a partir de 6 puntos, que en este caso son como la naturaleza como fuente
de un estímulo a la que corresponden las sensaciones que el artista comunica. Las sensaciones visuales se dan como en forma de manchas. Ahorita lo vamos a tener como pues más evidente cuando veamos algunos de sus exponentes. El dato sensorial es común para todos, es decir, la realidad, la naturaleza está ahí para ser interpretada por todos nosotros, pero el artista es el que elabora con su propia técnica mental y manual la manera de dirigir esa experiencia a ese público. Entonces ahí ya hay un asunto completamente subjetivo, que es esa mirada que tiene el artista frente a una realidad. También que la enseñanza, es decir, porque esa relación ya entre artista y público ya tiene como un poco esa connotación, yo la asociaba un poquito, puede que esté errada, y le pido a la profesora pues que lo aclare en caso de que sea así, con el asunto del Bildung que proponía Hegel, o el que hablaba Hegel, como esa formación que había característico en el arte. Bueno, y que justamente esa enseñanza consiste en aclarar el significado y el valor de la sensación para llegar a una experiencia no nocional. De ahí que esta se ligue más con el romanticismo por un asunto que más ahorita vamos a ver, que es la actitud pasional que caracteriza este periodo. También que los artistas buscan la variedad, ya que la variedad de apariencias da un sentido a la naturaleza. Entonces es importante esas diferentes formas que nos ofrece la naturaleza, esas diferentes formas que explora el artista para representar, que no hay un asunto de lo correcto o lo incorrecto, sino que se vaga por un asunto, como dice acá, una poética de lo relativo, una poética que pende de la mirada. Y se busca el detalle de lo característico y no necesariamente de lo bello. Aquí la belleza empieza a cuestionarse, a desdibujarse el término, porque más adelante lo puedo retomar, pero creo que Argan lo hace en las primeras páginas, y es esa, pues retomando a Hegel en sus lecciones sobre la estética, esa diferencia entre lo bello natural y lo bello artístico, donde vemos que él pone por encima lo bello artístico porque es producto del espíritu, mientras que lo bello natural no carece de esa fuerza, de esa voluntad que le aplica el ser humano, ¿cierto? Entonces ese término empieza a ser problemático, y es llamativo porque es necesario para mirar las obras. Vemos que hay un cambio, esto específicamente pues con Kant, desde lo teórico, desde lo filosófico, de lo que implica el gusto, de lo que implica el juicio frente al gusto, porque a qué se le empieza a llamar bello, a qué puedo yo llamar bello, o con qué criterios evalúo una obra que no busca necesariamente la belleza entendida bajo ciertos conceptos. Bueno, y lo que les decía, que este es como el paralelo en que más se va a concentrar Argan, que es el neoclasicismo histórico y el romanticismo histórico, donde tienen todos esos puntos comunes de los que les hablaba antes, y adicionalmente se diferencian, específicamente es en la actitud. De hecho, son muchas más las cosas que comparten que es lo que les diferencian, porque justamente es esa posición que asume el artista. Por eso hablamos de actitud, que en el neoclásico es predominantemente racional, mientras que en el romanticismo histórico es predominantemente pasional. Entonces, el neoclásico asume el arte grecorromano como modelo, como lo había dicho antes, y responde a las ambiciones sociales. Aquí hay una fuerza importante en la arquitectura
gracias al urbanismo emergente bajo las reformas napoleónicas y en esa medida se vuelve el arte oficial. Es un poco ese arte al que se aspira dentro de lo oficial, dentro de lo que está bien o cumple con el canon, la norma del momento. El romanticismo profundiza en la relación artista-sociedad, porque justamente el artista es el que se convierte en constructor y en esa medida la realidad es una materia prima para su obra. Como les decía antes, debe asumir una posición frente a la realidad en la que está inmerso. Bueno, algunos de los representantes de este periodo son Turner, Camille Corot, Courbet, Delacroix e Ingres. Igual ahorita vamos a hablar un poco más de ellos a través de las obras que presenta Argan. Bueno, y específicamente el romanticismo fue teorizado por el pensamiento de Wackenroder y Schlegel. Es interesante, ambos son alemanes y intentan recuperar como esa sencillez estilística, como el sentido puro de la naturaleza y este asunto del arte como, ¿cómo decirlo? Como una especie de mediador para los asuntos que se le escapan a la razón. Y es valioso y también como un poco frustrante que sea Wackenroder precisamente quien hace parte como de esos teóricos del romanticismo histórico, porque pues murió muy joven y solamente dejó como una obra que es su obra máxima y algunos ensayos sueltos. Entonces es interesante que alguien que escribió tan poco, que no pudo como vivir realmente este periodo, fuera tan importante y tan valioso como en su estructuración. Bueno, vamos a empezar con esta obra, que es el Newton de William Blake. Es neoclásica, es de 1795, entonces es finales del siglo XVIII. Entonces, para él, digamos que aquí vienen esos asuntitos de conexión que que finalmente entabla más cercanía, más puntos comunes con el romanticismo que diferencias, porque precisamente Blake decía que ya no existen las artes, sino el arte, y esta precisamente porque es una actitud del espíritu, y quien nos habla de espíritu, bueno, hay varios autores, pero con quien más fuerza lo habla y que tiene un postulado semejante es Hegel. Bueno, es valioso en este caso porque finalmente estamos viendo de nuevo esos modelos grecorromanos, porque es el hombre, es la desnudez, es el cuerpo trabajado, que está sentado en una piedra, que es de nuevo pues esa alusión a lo natural, pero que está más concentrado en su pensamiento, en la razón y en los productos de ella. Esta es una de las obras más conocidas de Heinrich Pöstlin, que es La pesadilla. En ella se alude especialmente a los sueños, a los monstruos que crean los sueños de la razón. Entonces se empieza a tener como esa idea
de que la razón no solamente es como lo ideal, o solamente somos seres racionales, sino que hay un montón de locuraciones que crea esa misma característica que nos hace seres racionales, que se ve representada en este caso a través de esta monstruosa criatura que agobia a una mujer. De nuevo, vemos las tonalidades oscuras, las líneas muy definidas, podemos identificar rápidamente las formas. Bueno, esta también es de William Blake, es la escalera de Jacob, alude a una estructura bíblica. Aquí digamos que el asunto de los colores oscuros no es tan fuerte, pero vemos que la forma en que se representan los ángeles dentro de esta estructura es muy semejante como las representaciones del arte grecorromano, a la representación de las musas y demás. Bueno, esta es del francés Etienne Louis Boulogne, que se llama El cenotafio de Newton. Etienne era un arquitecto y esta obra alude específicamente a una idea utópica de una estructura esférica. Es usual, o eso nos dice Argan, ver o identificar en las obras del neoclasicismo como ese apego a la forma, a la estructura, a la perspectiva matemática, como esa fijeza de los objetos y de las representaciones, que es muy afín a todo el asunto pues a todo el periodo del Renacimiento y en general del mundo clásico. Bueno, aquí empezamos más con el romanticismo, con esta obra que aquí viene el nombre y su autor. Aquí vemos ya una latente diferencia, pues, y aquí las formas están completamente definidas. Aquí todas las formas aparecen como manchas, aparecen como una impresión, como algo que llega, ¿cierto? Y realmente esa es como una imagen emocionada. Argan lo define así, que las obras específicamente de este artista son como esa captura de un instante, ¿cierto? Y es como el sentimiento humano frente a un ambiente particular que en este caso es el que nos refleja, que es este molino. Aquí está una obra de William Turner. Él tiene otras donde los objetos que representa son más identificables. En este caso, que es Mar en Tempestad, vemos que es muy difícil y uno ya ahí mismo ve como una ruptura, una brecha gigante con estas obras, pues con las obras del neoclásico, porque definitivamente el uso de colores y las formas nos hacen pensar que no es tanto la forma en la que él vio la naturaleza, en este caso el mar en tempestad, sino la forma en que lo afecta. Por eso Argan dice en su texto que las obras de Turner más bien tienen una visión emocionante, porque es el ambiente el que provoca una reacción pasional. Entonces, en ambos, tanto el anterior como en este, la naturaleza es ese espacio en el que el ser humano, en este caso pues el artista, establece una relación activa, porque no es solamente un movimiento mimético frente a esa naturaleza, sino una posición. Es interesante pensar esta obra bajo, no sé, unas condiciones anímicas diferentes a las que tenía el artista cuando la pintó, que ahí viene mediando esa actitud que veíamos en el romanticismo, que es lo pasional, que mueve al artista al momento de hacer la obra. Bueno,
Con Goya hay un asunto muy particular y es que Argan lo describe como un artista que está en un entorno completamente neoclásico, pero que se sale de ahí y es una excepción, entonces tiende más al romanticismo. Si vemos eh, esta obra que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo, eh, vemos que los rostros están un poco desdibujados, o sea, no es tan marcado el trazo y no es tan fácil identificarlo como lo veíamos en el periodo del Renacimiento y del Medioevo, donde el papel del mecenas se convertía, bueno, el mecenas y también como de los modelos que tenían los artistas, en un asunto como icónico, como que ya se podía reconocer el rostro y ubicarlo temporalmente. Ya veíamos en algunas obras donde se identificaba el rostro se asemeja mucho al papa tal que encargó la obra. No, en este caso se desdibuja el asunto y es más bien la postura política, la postura ideológica del artista frente al hecho. Era muy llamativo que Argan hacía un despliegue de esta obra donde decía como el ambiente es una ciudad que está en completa oscuridad, entonces es la noche, pero es una lámpara la que está iluminando específicamente esta escena de horror, que es un fusilamiento, y esa es la luz con la que actúa la razón. Entonces siempre es como esa crítica ante nosotros como seres que nos hemos condenado como al aislamiento de la razón. Esta es otra de Goya, que se llama La Romería de San Isidro. Aquí está, creo que completa, esta fue la que encontré. Pero en el texto simplemente nos muestra la parte de la derecha, ese pequeño fragmento, y de nuevo si vemos en detalle, los rostros de nuevo están desfigurados, y era muy interesante que en el texto, y eso nos hace pensar como en una metodología de análisis, una metodología de análisis anacrónico, y es que toma algunas de las obras de Picasso que se empiezan a asemejar mucho, pues en parte porque están bajo el mismo contexto que es el español. Entonces como también Picasso se ve influenciado o se verá influenciado precisamente por esa forma de representar. Bueno, antes se me había olvidado algo que se relaciona mucho con lo que decía ahorita del concepto de lo bello, y es que Goya enfrenta la realidad de lo feo, pues sus imágenes no son dentro del canon de belleza, pero impactan, emocionan, y de ahí que pues que sus obras sean como tan, sí, o sea, tan impactantes, pero no solamente es que lo vuelve un artista muy completo. Pues recordaba que en este caso, pues son artistas que son obras, perdón, que se tardan cierta cantidad de tiempo por el uso de materiales y en general la destreza manual, pero recordaba que en el texto también había diferentes grabados, y es muy interesante el grabado en estos artistas, porque si ya estamos hablando de una posición, hablamos también como de líderes de opinión pública. Esto ya va muy de la mano de mi carrera, pues, que es la comunicación, pero justo en este momento uno empieza a rastrear con más fuerza los inicios de la comunicación social y de la opinión pública, con todo el asunto de los cafés, con todo el asunto de la burguesía y de los intelectuales burgueses y demás, y todo este movimiento que se da en Europa. Entonces, al pensar que Goya, como artista que asumía una posición dentro de la sociedad, dentro de su contexto, hacía diferentes grabados que hacían alusión de una forma mucho más inmediata, porque es que si vemos, por ejemplo, esta que es la Romería de San Isidro, o el anterior que eran los fusilamientos del 3 de mayo, son momentos históricos que se han convertido en hitos, pero el asunto de los grabados ya nos habla como de una mayor inmediatez. Claro, o sea, no se va a demorar poco realizándolo,
sino que es un asunto de se entiende en contexto, y se entiende en un contexto en el que la sociedad está inmersa dentro de condiciones que le permiten, por ejemplo, en las obras leer un poco de sátira. Entonces me parecía muy llamativo asociar ahora a Goya, porque no lo había hecho. Pues suele hacerse más como con intelectuales, sea filósofos, políticos, pues, este papel de líder de opinión pública, y me pareció interesante verlo desde el arte, porque ahora más que en otros espacios eh, veíamos que el arte cobra un lugar muy importante dentro de lo que piensa la gente. Bueno, aquí volvemos con lo neoclásico, con el neoclásico, con la muerte de Marat. Aquí no me voy a detener mucho porque pues ya fue una obra que abordamos en la clase y se dio pues como una explicación amplia. Solamente me gustaría decir, y que es lo que me llamó la atención del texto de Argan, es la forma en que piensan asumir la muerte, y eso en su representación. Vemos de nuevo unas formas muy definidas, pero también vemos un gesto calmo, un gesto que nos aleja como de eso sacro que se tiene frente a la muerte, frente a esa trascendencia, sino que simplemente es la no existencia, la muerte en sí, que también es una perspectiva pues muy materialista, pero que me parece pues como interesante destacarla en este momento. Bueno, aquí también tenemos otra de las obras de Jacques-Louis David, que es el juramento de los Horacios. Vemos de nuevo que son las formas definidas, un ambiente más oscuro, hay una importancia respecto al espacio donde se encuentran, frente al escenario, frente al dramatismo, frente sí, al dinamismo de la imagen, al movimiento, y también como a la destreza técnica de las formas, tanto en los vestidos como los músculos que se aprecian de los que están haciendo el juramento. Bueno, esta es una obra que a mí me parece que debería, pues le pido como a la profe que haga un mayor despliegue de su contenido, porque me pareció un poco como difícil, que es el monumento de María Cristina de Austria, de Antonio Canova, y que sé que es importante, y pues ojalá ustedes también se hayan percatado de eso en la lectura del texto, y es que parece que uno no puede hablar como de progreso o de desarrollo en general en el arte y en muchas otras disciplinas o ciencias. Pero en este caso, Argan hace énfasis en que con la pintura parece que hay como un crescendo dentro del desarrollo del arte, mientras que con la escultura parece que hay como un descenso, y parte como si fuera el punto más alto Canova. Entonces siento que es importante pues hablar más de ella, darle como mayor relevancia. Sé que de los puntos que más destacan Argan es que las esculturas que están aquí son independientes, que no están adheridas al monumento como tal, y que la forma no es necesariamente la representación de la cosa, sino la misma cosa sublimada. Entonces, es decir, traslada del plano de la experiencia sensorial al pensamiento. Y en esa medida, las decisiones que ha tomado el artista frente a la disposición de la obra no solamente es de cómo represento este monumento fúnebre, sino cómo esto me lleva a otro tipo de experiencia sensorial, que es entrando a un lugar oscuro, que uno siempre se ha como hecho diferentes imágenes de él. Bueno, esta también hace parte del neoclásico,
que es la bañista de Valpison, de Jean-Agustin Dominique Ingres, que ahorita les mencionaba que también es uno de los representantes del neoclásico. Y es valioso y hay un despliegue muy detallado pues en el texto de la obra, de la forma en que se aprecian como los detalles, pero de nuevo vemos como ese hincapié en las formas de la tela, en la piel, en la luz, en el contraste con la tela oscura, con la tela clara, con el lugar en el que se encuentra, que es como la antesala del baño. Y bueno, ya. Bueno, aquí me pareció llamativo y quisiera destacar que Ingres entendió que la forma es el producto de la forma de ver, porque por ejemplo frente a esta obra mencionaba que parece que se hubiera dibujado como con una vértebra más porque la espalda se ve completamente larga. Entonces que aquí ya se empieza a ser muy evidente el asunto de que es la forma en que se mira, no la realidad ni esa idea de la mímesis, ¿cierto? Y precisamente esa idea que aunque neoclásica va a ser muy admirada por artistas que posteriormente se van a adscribir al impresionismo y al expresionismo, como Cézanne, como Renoir y Degas. Bueno, esta es la balsa de la medusa de Theodore Géricault, y de nuevo, aquí hay un asunto que también pues, se asemeja mucho como al neoclásico, pero tiene elementos que de nuevo permiten como acercarlo más a la, pues, como a la emoción, como a la pasión que están sintiendo estas personas, porque pues refiere a un episodio real donde hubo, ¿cómo se llama esto? Como una revuelta en un navío y los sobrevivientes entonces están navegando en esta balsa que está tratando de sobrevivir con esta cantidad de personas, eh, donde pues sí, se ve como un crescendo que más adelante va a ser más latente en otras obras que menciona Argan, y es como la cantidad de elementos, la cantidad de movimientos van conduciendo como el punto focal de la obra. Hay una energía y una energía contenida, hay un flujo dinámico que es evidente pues entre los cuerpos, las formas, tanto pues, de las personas que hay allí como de la improvisada vela que tienen, del mar, de las olas que están a punto de caer sobre esta masa de personas. Bueno, y de la mano Argan traía la barca de Dante de Eugène Delacroix, que sí es el máximo exponente de este movimiento, como lo decía ahora, aunque se centra, o su explicación se centra más en esta, que es la libertad guiando al pueblo, que de nuevo es ese crescendo, que empieza con elementos del plano inferior que van subiendo hasta la mujer que es Francia, la mujer que es la revolución, la mujer que es la libertad. Eh, y hay allí un montón de elementos pasionales que le dan al espectador como una fuerza, o que le sirven de estímulo para su disfrute, para su disfrute de esta experiencia estética. Esta escultura, que es un monumento fúnebre de la condesa Sofía Zamoyska de Lorenzo Bardolini, me remito a lo que les decía ahorita, de como esa decadencia o esa
Hola, espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar un poco del capítulo 1 del arte. No, casi. Hola, espero que estén muy bien. Hoy les voy a hablar un poco del capítulo clásico y romántico. Este es el capítulo 1 del libro El arte moderno del iluminismo a los movimientos contemporáneos de Giulio Carlo Argan. Antes de empezar con el despliegue temático, quisiera hablar un poco del autor. Este ha sido uno de los grandes historiadores y críticos del arte del siglo XX y que tiene repercusión hasta nosotros. Él se interesó, perdón, por el contenido conceptual de las obras y por esas cuestiones o esos detalles que definían los estilos artísticos. Hasta 1955 fue inspector de Bellas Artes, luego catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Roma. Y en 1976 hay un viraje a su recorrido, a su trayectoria profesional, puesto que es elegido alcalde de Roma. Este cargo lo desempeñó hasta 1979 y digamos que su administración se caracterizó específicamente por la difusión del arte en esta ciudad. Recordemos entonces que nació en 1909 y fallece en 1992. Bueno, yo no quiero concentrarme acá como si fuera una línea del tiempo, pero sí me parece importante tener en cuenta esos movimientos, estos conceptos, porque están en todo el texto y son movimientos que van a estar de alguna forma simultáneos. Habrá puntos temporales donde se encuentran. Entonces quiero empezar con lo que Argan nombra iluminismo, o todo el movimiento ilustrado, que empieza a mediados del siglo XVIII, el neoclasicismo a finales del siglo XVIII, el romanticismo a principios del XIX, el realismo en el XIX y el impresionismo a mediados del siglo XIX. Me parece importante simplemente poner como una fecha de inicio porque como sabemos es muy difícil rastrear esos límites, pues tanto iniciales como finales, porque finalmente esas épocas estas corrientes se van desdibujando con el tiempo y adicionalmente los artistas van a estar en contextos, como lo vemos, pues básicamente estamos hablando de 2 siglos, entonces van a estar como muy convulsionados por los diferentes sucesos que van a pasar en Europa y encima con estas corrientes que también implican una actitud y un pensamiento frente a lo que están haciendo. Entonces hay como pequeños momentos en los que vamos a ver que los artistas a veces se alejan de una corriente en la que fueron exponentes y así. Bueno, dos de los puntos comunes de los que habla Argan, que me parecen supremamente importante mencionarlos, es el asunto de la autonomía del arte, independientemente pues de los dos periodos, de los dos movimientos en los que nos vamos a concentrar, que es el neoclasicismo y el romanticismo. Ya hay una autonomía del arte y eso no implica que el artista se aísle como de su momento histórico, sino que asume un papel dentro de esa realidad. Entonces digamos que esa relación artista-artesano, que era muy latente en el medioevo, que era muy latente aún en el Renacimiento, también se va desdibujando. Ya empiezan a tener una posición política, empiezan a asumir un rol dentro de la sociedad y en esa medida comprometen o no sus obras. Claramente esto es simplemente un común denominador, no es que exactamente se ve así en todos. Y el segundo es en el ciclo de pensamiento, porque con la primera estética que aparece con Alexander Baumgarten y después el concepto de filosofía del arte con Kant y Hegel, empieza a transformarse la noción que se tenía del arte, porque ya se concibe desde una perspectiva dialéctica en la que el arte solo se conserva en la medida que hay una tensión
entre dos puntos. Curva que va en declive desde Canova, perdón, donde Bartolini intenta alejarse del neoclasicismo, pero realmente mantiene solo una sensibilidad superficial y conserva la estructura de los seguidores de Canova y Thorvaldsen, que también es uno de los escultores de este periodo. Entonces es como un falso alejamiento o un incompleto alejamiento de las formas del neoclásico. Aquí vemos pues como unos elementos en detalle del monumento, aquí del rostro y de las formas que convocan la escultura, tanto en la representación de Sofía, pues de la condesa, de los elementos como la cruz, como, como los pliegues del vestido, los pliegues de la almohada, de su gesto sereno, y adicionalmente en donde se enmarca pues el monumento, que como hemos sabido no es gratuito y que tiene pues como mucha cercanía con, con el arte medieval y renacentista. Bueno, adicionalmente vemos aquí manifestado un asunto que antes les decía, que es un poco es el límite de la autonomía del artista, porque pues finalmente son encargos. Aquí no se está comprometiendo la ideología o la posición política del artista. Bueno, y que también es una forma de ver como esa caída que les mencionaba, porque si vemos a Canova respecto a estas obras, pues claramente estas no es que, bueno, se quedan un poco cortas frente al desarrollo que había tenido las ideas y las actitudes racionales en los artistas de este periodo. Aquí también está François Rude con la Marsellesa, que es uno de los relieves que están en el arco del triunfo por el que pasó Napoleón Bonaparte, que si bien se enmarca dentro del romanticismo, pues el escultor se enmarca dentro del romanticismo. Esta obra, pues hay una continuidad métrica de la composición neoclásica. Bueno, este es Camille Corot y la obra La Catedral de Chartres. Él no participó activamente de los movimientos de su tiempo, pero se le enmarca dentro del romanticismo. Vemos que las figuras que hay allí, que aunque las puso posteriormente, pues las que encontramos en los primeros planos, son de nuevo así muy rápidas, las líneas son como esbozadas, no hay una definición tan clara de las mismas, y para él el mundo es una experiencia para vivir y la pintura es una forma de vivirla. Entonces, de ahí que la naturaleza no sea un objeto, sino un motivo, y entendiendo motivo entonces como un estímulo, que ha sido lo que se ha dicho durante toda la presentación. Bueno, perdón por la calidad de esta imagen, pero no la encontré pues en Google, entonces me tocó
tomar un screenshot del documento. Este es un árbol en el bosque de Fontainebleau de Theodore Rousseau, que también es uno de los máximos exponentes del romanticismo. De nuevo vemos un elemento común que es percibir la forma y la figura que, que vemos simplemente como por esa idea, y ya hay un nivel simbólico importante, porque pues conocemos la forma de árbol, porque ya tenemos eh, un representante que está aquí, pero realmente es una gran cantidad de manchas que van representando, van manifestando esa, esa sensación del artista. Entonces él abandona como todas esas convenciones y reglas y explora como una forma propia de sentir la naturaleza. Bueno, y suele ser como muy monocromático. Frente a las obras de este artista, mi posición es muy semejante a lo que les hablaba desde mi campo de acción, que es la comunicación, porque él también hacía diferentes grabados que eran como de un consumo, por decirlo así, más cotidiano. Entonces, bueno, esta es la obra Queremos a Barrabás, de Honoré Daumier, que aquí como dice, influenciado por artistas del romanticismo como Corot, que era el anterior, Rousseau y Delacroix, que pues, ya saben, el máximo exponente del romanticismo. Digamos que de aquí en adelante, y no, desde antes, desde unas obras anteriores, veíamos que ya se empiezan como a ir desdibujando esos límites entre los movimientos y las corrientes artísticas, porque hay una gran confluencia de elementos para pensar, para representar, que le dan como esa libertad al artista para asumir su posición, ya no solamente frente a la sociedad, sino frente a la forma en que él representa, pues frente a su quehacer como artista. Entonces se vuelve un poquito complicado definirlos. Yo creo que aquí también tendría que estar una influencia directa de Goya, porque si nos acercamos a los detalles del rostro son muy semejantes, como a esa forma en que valga la redundancia, se forma el rostro de los personajes de la obra. Y bueno, él es de los primeros, sí, que se apoya pues como de las imágenes litográficas para asumir la imagen como un juicio de los hechos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me pasa? Ya, bueno, esta es otra obra de él que se llama El vagón de tercera clase. No me voy a quedar mucho en esta, pero él hace que el arte tenga por objeto la sociedad y sea una forma de llevar a otros eso que está viendo el artista, y eso asumiéndolo como un compromiso moral que termina por afectar el modo de ver la realidad, porque pues yo lo asemejo mucho a cuando uno toma una fotografía y es yo obturo, pues yo decido que capto y que no, que dejo por fuera del encuadre y que no, y asimismo con las obras de arte y lo que representaban los artistas. Baudelaire era fascinado por Daumier y por Guy, porque él pensaba pues que el sentir del artista era valioso en la medida que era un sentir diferente al de los demás, entonces que en la obra que era pues el producto de esa construcción suya, eso se manifestaba. Bueno, aquí está Guy. Esta es una obra sobre tela que de nuevo reúne los elementos que ya hemos dicho del romanticismo, pero que
El Argan lo delimita más como por el realismo, entendiendo el realismo no por mímesis, pero él solía trabajar mucho sobre tinta y papel, como lo vemos acá. También, al igual que Daumier y Goya, tratando como temas muy del presente, de lo diario, de lo cotidiano. Y se salía de lo habitual, de la media, digamos que por eso era que lo admiraba tanto Baudelaire, eh, puesto que aunque lo que él miraba y representaba estaba a la vista de todos, lograba extraer una imagen que se saliera de ello, tenía un estilo rápido, como para captar instantes. Este regresa del realismo al romanticismo y es uno de los máximos exponentes pues de este periodo, de este último periodo, que es el romanticismo, que es Jean-François Millet, y su trabajo se convierte como en la trayectoria precursora para el expresionismo, ¿cierto? Este es el Angelus, fue pues una imagen muy famosa que estuvo hasta en calendarios, porque representa como al buen campesino ignorante, al buen campesino que labra la tierra. Entonces ahí ya hay una posición pues moral muy particular que pues en la época gustó, y que de ahí viene también ese asunto de la aceptación por el público, esa relación artista obra público, eh, donde uno analiza cuáles son los elementos que hacen de una obra sea más exitosa en términos masivos que otra, y los temas que trata y la postura temática frente a esa realidad. Bueno, y aquí entonces tenemos El Sendero en el Bosque de Verano, que es la última obra de este primer capítulo, que está cargado de muchas imágenes, que hace pues una descripción muy amplia de cada una, desde su contexto, desde lo que uno podría decir como una primera fase preiconográfica, si habláramos de Panofsky, de Camille Pissarro, que ya empieza a estar como ahí en el inicio de lo que es el impresionismo. Él era un partidario del no genio, porque lo que es el romanticismo, que es lo que lo antecede, estaba muy mediado por, pues sí, estaba muy influenciado por esa fase prerromántica que nos describe Argan en las primeras páginas, que es el periodo del genio, que es todo el movimiento del Sturm und Drang alemán, que traduciría como tormenta e ímpetu, donde era como ese volcamiento emocional, pasional, que veíamos en sus máximos exponentes, pues exponentes obviamente también artistas, pero digamos que desde la literatura pues está Goethe con Las desventuras del joven Werther, que es una novela supremamente visceral, dolorosa, en el que el sentimiento es latente en cada página, en cada capítulo. Estaba también Schiller, y allí también pues empieza como a ingresar lo que fue Herder, y ya. Bueno, entonces él no quería que lo llamaran genio, quería desinstalarse de esa denominación y más bien acercarse a que esas obras, o sí, que toda obra de los artistas son fruto de un esfuerzo y no como de un don divino.
Y ya, muchas gracias.